Bueno, la idea era venir, estuvimos hablando con Carlos, pero tuve la oportunidad de empezar a interactuar con ChatGPT bastante temprano y con un chat, con un WhatsApp que alguien me mandó del máster que decía, están tratando de entrenar una inteligencia artificial, el que tenga tiempo es volador de cabeza. Y lo empecé a usar, fue antes de que lo abran, y era distinto incluso, y me parece que era más volador de cabeza cuando empezaba. Y un poco es empezar a compartir esta experiencia, dejar tiempo para que hagan ustedes su propia experiencia y seguir la semana que viene con otro seminario, donde ahí sí es más enfocado a herramientas sobre ChatGPT y otras inteligencias artificiales, pero más como docentes, ¿no? Como, qué sé yo, hay muchísimas herramientas. Hay herramientas que detectan inteligencia artificial, hay herramientas que hacen todo tipo de conversión, no solamente texto a texto como es ChatGPT. No, esta apertura gratis de ChatGPT en noviembre hizo que hablemos de ChatGPT, ¿no? Bueno, empiezo con la presentación. Segunda reunión la semana que viene, como ya para compartir algunas estrategias, a ver lo que les pareció, lo que aprendieron y terminar de pulir. Esto funcionaba hasta recién. Pero no lo puedo sacar. Bueno, bueno, el contexto de esta charla, hay una charla que estamos armando, lo que es mercado de la inteligencia artificial y mercado laboral, inteligencia que incluso en una universidad tecnológica como la nuestra, tenemos un aula magna donde tenemos un pizarrón, un estrado y todo lo máquina. Y la realidad es que seguimos teniendo la misma educación, ¿no? Algunos temas con innovación en educación. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer hijo, me enteré de algo llamado Jardín Montessori. Entonces, pero cuando después miré, María Montessori era una pedagoga, filósofa, educadora italiana. La escuela, hablando que Freire fue también un innovador, pero igual estamos hablando de 30 años. O sea, es una eternidad. Y las cuestiones tecnológicas, digo, la educación como institución es bastante reactiva y bastante conservadora, ¿no? Cuando yo hice la presentación y puse, bueno, esto ya pasó con la calculadora que decían, no hay que prohibir, ¿no? Los chicos tienen que saber sumar y multiplicar, que es cierto, pero que no se puede usar la calculadora. Yo cuando vi la fecha, esto es de la calculadora, ¿no? Y cuando la fecha es abril de 1988.
No estamos hablando ni, o sea, me hubiese pensado que yo hubiese una foto de maestro diciendo que no se puede usar la calculadora si hubiese pensado que era en los 60. Esto es 1988 en Estados Unidos. Otro ejemplo, ¿no? 1993, Microsoft saca la primera versión de Encarta, que es la primera enciclopedia digital. Era un CD-ROM y, a diferencia de lo que pasaba cuando nosotros con Carlos estudiamos, que teníamos que sacar fotocopias, ir a librería, pedir libros prestados, con Encarta apareció que tenía la ventaja de ser digital, entonces con un buscador uno ponía el tema y le traía las respuestas. ¿Y qué pasó en la educación? Empezaron a decir, se acabaron las preguntas terminológicas. ¿Qué son las preguntas terminológicas? Siempre caigo en los mismos ejemplos porque esto como lo repito, ¿no? Pero, ¿qué es una célula eucariota? ¿Para qué vamos a enseñar a los chicos que contesten eso si lo tienen en Encarta? ¿No? Pero hoy todavía, cuando están en las pruebas de biología, les piden definición de la célula eucariota. Igual esto murió, porque en el 2009 Microsoft dijo, no vamos a ver si está Wikipedia, que es acceso libre y gratuito, no necesitamos más. Ahora saltamos un poquito a el tema de la inteligencia artificial para después volver otra vez a la tecnología a la educación y la tecnología de inteligencia artificial. Estuve un poco desordenado, me doy cuenta que ya empecé con la presentación y yo quería hacerles dos preguntas que las podemos hacer ahora. ¿Sí? A los que están acá me lo pueden hacer más o menos así y los que están en el Zoom mandamos la pregunta y tienen un minuto para contestar. Mi primer pregunta, por hacerla en mi facultad, la charla, quiero saber si son de qué especialidad o si son de básicas o de aeronáutica, ferroviaria, mecánica, electrónica y las demás. Tengo que dejar ahí afuera, pero no me la acuerdo ahora. Básicas, ¿sí? Bueno, yo quiero saber de dónde son, o si no son, porque hay algunos por Zoom que no son de la facultad, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿básicas? Sí, pero básicas, ok. Aeronáutica, mecánica, ok. Ferroviaria, ¿qué me está faltando? Electrónica, ok. Bueno, y hay alguien que no sea de la facultad acá, obviamente presencialmente no, pero seguramente contestarán. Bueno, la segunda pregunta, esta es para todos y ya terminamos la primera encuesta. La segunda es, a ver, tengo tres soluciones, digo, acomódense en estas tres respuestas. Es cuánto o cómo fue su interacción con ChatGPT, por ponerle el nombre de moda, o por inteligencias artificiales en general. Y hay tres respuestas. No lo pude probar en serio aún, lo probé pero me contestó algo mal, no me deslumbró, o lo probé y creo que esto cambia el mundo. Entonces, primera opción es, ¿cuántos no lo han llegado a probar? Okay. En el aula son pocos. Nos pasó en una charla similar de todo nivel, porque había hasta docentes de nivel inicial, de jardín de infantes. Pero gente que se metía en Zoom porque tenía la intriga de que era inteligencia artificial. Y el 48% no lo había probado. No sé cómo dio la respuesta en internet, pero el 48% en ese momento era mucho. Acá son menos. Y de los que lo probaron, ¿quiénes no se deslumbraron? Ok. Y los que lo probaron sí se deslumbraron. Ok. Bueno. Vamos mejorando, porque hace un mes esta respuesta era muy distinta. Bueno, entonces vamos a hablar que ya máquinas de cálculo hay hace tiempo. Pascal inventó una máquina de cálculo, pero era mecánica, con ruedas. Entonces no era una computadora, ¿sí? Y hubo versiones posteriores mejores, ¿sí? Pero la realidad es que esto explotó realmente con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos vieron la película El Código Enigma? Perfecto. Entonces,
Los alemanes tenían una máquina de encriptar que era mecánica, pero que cambiaba el tipo de codificación a cada minuto, cada vez que cambiaban las ruedas. Y la forma de resolverlo lo encontró un equipo liderado por Alan Turing, que en vez de tratar de resolver un acertijo, trató de resolver todos los acertijos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Porque se inventó algo que era la válvula de vacío, lo pudo empezar a hacer electrónico porque mecánico era imposible. En 1945, al final de la guerra, arman una máquina que se llama Coloso, que logra descifrar el código Enigma. Los que vieron la película, buena película, ¿no? Alan Turing a partir de ahí se convierte en una especie de como el padre de la computación y el padre de la inteligencia artificial. Y 5 años después, en 1950, un tipo realmente con una visión increíble, crea algo que se llama el test de Turing. ¿Que lo conocen? ¿Saben lo que es el test de Turing? Turing anticipa, en 1950, que la inteligencia artificial, las computadoras y los programas van a tener un salto cualitativo y va a ser un evento cuando logren superar un test que es sin interacción física, una máquina interactuando con 100 humanos, más de un tercio de los humanos no puedan reconocer que es una máquina. ¿Sí? Ese es el test de Turing. Bueno, y a partir de ahí hay un montón de cosas. Yo les voy a dar, cuando terminen, vamos a distribuir un PDF donde los links funcionan todos, así no tienen que anotar nada, y donde hay un detalle de cómo van avanzando las cosas. Pero hitos que, por lo menos a mí, como con cierta afinidad científica y que me interesa la tecnología, me los acuerdo de cuando IBM saca Deep Blue, una computadora para jugar al ajedrez. Y en ese año le logra ganar a Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez en ese momento. ¿Sí? Deep Blue era distinta, porque Deep Blue lo que tenía era mucha capacidad de cálculo, no tanta inteligencia, digamos, o creatividad. ¿Sí? Pero le gana. Creo que es 2014, no es 2014, es 2013, un código, un programa hecho por un ruso y un ucraniano, con el nombre de Eugene Botman, logra pasar el test de Turing. Y a través de chat se hace pasar por un adolescente de 13 años, y a través de chat con periodistas del New York Times, de la BBC, de Figaro, bueno, más de un tercio dicen que es un chico de 13 años, ¿no? Y ese es el primer evento que pasa el test de Turing con algo simple. Era una especie de programa para chatear. Después hay muchos eventos y en el PDF van a encontrar un poco más detallados. Hay explosión de capacidad de guardar datos, ¿no? de guardar información. Los discos rígidos de estados sólidos, y eso a partir del 90 todos los años crece una tasa del 60-70%. ¿no? Y eso también genera que empecemos a guardar mucho más datos. Hay muchas cosas que van pasando. Y con el tema de los algoritmos y las IA, las conocemos en determinadas formas desde hace rato, desde que empezamos a poner en Google, en Yahoo, antes que Google, un buscador y nos traía lo que le pedíamos, lo buscaba y lo ordenaba, ¿no? O algoritmos como, qué sé yo, el Waze. No sé quiénes usan el Waze, pero el Waze, uno realmente termina confiando que va a ir por el mejor camino con el Waze que uno mismo. Ahora, ¿qué pasaba? Hasta hace un par de años, todo lo que era inteligencia artificial era un racimo de disciplinas, ¿no? Y las principales disciplinas son las que están acá. Eran visión por computadora, era armar un programa para que pueda discriminar. Empezaron con un rectángulo o un óvalo o un círculo y un cuadrado, y le mostraban hasta que le decían, no, esto es un cuadrado, y le mostraban otra imagen, y decía, hasta que terminaba aprendiendo, ¿no? Pero era un campo, y estaba el campo de reconocimiento de voz, el de robótica, generación de música, generación de imágenes, redes neuronales, síntesis de voz y machine learning. Ahora, ¿cuál era el problema? Un tipo salía de, qué sé yo, 8 años de un postdoctorado en el MIT de sintetización de voz, pero agarraba un paper de visión de computadora
y no entendía nada, porque eran disciplinas tan especializadas que solamente los que trabajaban en eso como que la podían entender. Y eso hacía que las mejoras, ¿no?, y los incrementos de conocimiento sean marginales. Ahora, en 2017 pasa algo muy importante. Cambian el motor de inteligencia artificial, ¿no? Y empiezan a aparecer unas cosas que nos van a cambiar la vida y complicar y solucionar dos cosas a la vez la vida, que son los LLMs, que son están por las siglas en inglés, que son Large Language Models, ¿no?, que son modelos de lenguajes extendidos. ¿Cuál es el objetivo de estas IA de modelos de lenguajes extendidos? ¿No? Condensa un poco todo, porque lo que buscan es poder interactuar con una computadora muy potente en lenguaje natural. ¿Qué es lenguaje natural? Inglés, español, chino, ¿no? Y lo hacen para el inglés realmente. Y entonces lo que quieren finalmente es que uno no tenga que saber Fortran, COBOL, CC o Python para poder darle a una máquina instrucciones, no solamente instrucciones de buscador, de un perrito divertido, sino instrucciones de quiero resolver un problema complejo, quiero pensar, quiero... Y entonces las máquinas empiezan, se las hace aprender con una cosa que se llama dataset, que básicamente son un montón de información ordenada de determinada manera, pero estas en particular aprenden con libros, con textos, con todo lo que está en internet, con todo lo que generamos los humanos. Pero enseguida las mismas máquinas van empezando, y los investigadores que están trabajando en esto, se dan cuenta que los LLMs son buenos para reconocer patrones. Y ha pasado que, por ejemplo, llamémosle un ChatGPT o similar, lo entrenan en inglés y empieza a tener preguntas, ¿no? Y son muchas preguntas, y cuando llega más o menos al orden de 10 a la 8, de 10 a la 8 preguntas, que son 100.000 millones de preguntas, empieza a contestar, tiene la capacidad de contestar en persa, ¿no? Así como ChatGPT aprendió a contestar en español, ¿no? Hoy, la inteligencia artificial similar de ChatGPT de Google se llama BART. Y contesta solo en inglés todavía, pero va a aprender, y pronto va a empezar a contestar en español. No sabemos cuándo, ¿sí? Pero así como empiezan a conocer otros idiomas, empiezan a encontrar, lo que son buenas es analizar muchos datos y encontrar patterns, patrones, perdón, ¿no? Y entonces qué sé yo, digital es todo un tipo de lenguaje. Los códigos mismos, los programas, son un lenguaje, porque las líneas y las instrucciones es una forma de codificar información. Y empieza a pasar que se empiezan a dar cuenta que todo es lenguaje, ¿no? Obviamente el contenido de internet, las bibliotecas, las imágenes, los videos, los programas, los sonidos, ¿sí? Hay especies de chat GPT entrenándose con el canto de las ballenas porque empiezan a encontrar patrones y empiezan a descifrar qué quieren decir las ballenas. El ADN, nosotros lo hemos podido secuenciar, el ADN humano completamente, pero sabemos pedacitos lo que son, ¿no? Lo que más sabemos, por ejemplo, del ADN es que cuando hay una determinada secuencia el ADN son pares, ¿no?, de letras. Son 4 letras nada más que se pueden combinar en 2 pares, y esos pares pueden ser, qué sé yo, no me acuerdo ahora la regla mnemotécnica para acordarse, pero supongamos que sea AG y el otro es SN. Puede ser AG o GA y el otro SN o NS. Y lo que sí sabemos es que cuando encuentra una determinada secuencia, supongamos SSAAGGDD o NN, porque no había puesto de ello, esa secuencia quiere decir, acá empieza una receta para armar una proteína. Entonces las proteínas van tocando el ADN y cuando encuentran eso, empiezan a armar una proteína.
cuando encuentran otra secuencia que puede ser DD o AA, FNN, AA, saben que se terminó de armar la proteína y se desarman las proteínas y hizo lo que tenía que hacer. Ahora, es un lenguaje, es una programación. Ahora, las máquinas terminan aprendiendo a encontrar patrones y más información en todo. Las radiografías tienen información, han puesto a inteligencias artificiales a reconocer fotografías y ahora están pudiendo hacer diagnósticos con la mejor precisión que la humana. Esta parte es la que a mí me dio escalofríos cuando lo vi por primera vez, cuando vi el MRI, es resonancia magnética, ¿sí? Que es básicamente sacar como una radiografía 3D a través de muchas imágenes de planos y después integran todos esos planos en un volumen. Pero es estático el MRI. Ahora, cuando le ponen el fMRI, es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Le ponen a alguien un aparato parecido a esa máquina enorme de resonancia magnética, pero es tiempo real. Y le pinchan un dedo y miran qué parte del cerebro se activa electrónicamente o por temperatura o por flujo de sangre. Y entonces empiezan a asociar partes del cerebro con capacidades, ¿no? Le hacen hacer una cuenta y van diciendo, bueno, esta parte es analítica, le ponen una película triste y llora y dicen, bueno, ahora hicieron un experimento, ya un grupo de gente le mostraban fotos, ¿no? Un perrito, un auto, un cuadrado, una nube, una ciudad, y le grababan lo que sucedía en el cerebro. Y se lo mostraban a una inteligencia artificial. Y después de N muestras, le dijeron, no te muestro más lo que le estamos mostrando, te mostramos nada más la resonancia magnética funcional. Y entonces, como tienen capacidad de generar imágenes, le dijeron, bueno, ahora genera una imagen de lo que está viendo la persona. Y después, si tenemos tiempo, le voy a mostrar la foto, pero le mostraron una jirafa en una selva, y dibujó un dibujo que era una jirafa que tenía cuello corto, ¿no? Pero tenía las manchas de jirafa y no estaba en la selva, pero atrás había árboles. Y básicamente, mirando lo que pensamos, podía saber lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, todo, mercado de capitales. Yo soy asesor financiero, digo, aparte de ser ingeniero náutico, mi carrera la hice casi todo en inversiones. Pero, claro, estas máquinas encuentran patrones en todo, ¿no? Música, robótica, datos biométricos, ¿no? En noviembre del 2022, es ayer, estamos hablando que María Montessori estuvo hace 85 años, pobre, murió, pero esto en tiempos es menos de un año. OpenIA, que es un laboratorio, le da acceso público a la gente a ChatGPT. ¿Sí? Y seguimos llamando nosotros inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial cambió mucho y estos últimos 3 años tuvo un cambio que es fundamental. Y que hay mucha gente que no se ve deslumbrada por ChatGPT o otros porque siguen pensando en términos de inteligencia artificial anterior. La inteligencia artificial al principio era clasificatoria, ¿no? Cuando uno ponía en Google una búsqueda, lo que hacía Google, buscaba en base de datos y ordenaba. Después pasó a ser discriminativa. Uno le mostraba a la computadora una foto y decía es un perro o un gato, y podía distinguir. Pero ahora la inteligencia artificial es generativa. ¿Y qué quiere decir que sea generativa? Que hasta ahora ordenaban, priorizaban, categorizaban contenido, pero el contenido era generado solo por nosotros. Y ahora tienen la capacidad de generar. ¿Sí? Lo que combinan es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar y genera, dentro de la misma inteligencia artificial, una inteligencia artificial discriminativa que sabe distinguir. Entonces vos le decís, bueno, dibujame un gato. Esto lo hace a una velocidad impresionante y aparte va aprendiendo. Y entonces dice, no, esto no es de un gato ni cerca. Y entonces le rechaza la discriminativa y entonces intenta otra vez. Pero en cada interacción va aprendiendo.
y entonces al final la generativa ya anticipa que le van a decir que no y empieza a dibujar gatos. Y esto es lo que a veces cuesta cuando uno le pide un dibujo de un gato. No va a una base de datos a buscar, crea. ¿Sí? Entonces llegamos acá y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Acá voy a tratar de ser muy breve, yo me cuesta ser breve, pero voy a tratar de ser muy breve. Les voy a contar mi experiencia con ChatGPT, pero no sirve de nada para ustedes. Lo que tienen que hacer es cada uno armar su experiencia y llegar al límite. ¿Sí? Yo empecé, antes de noviembre, cuando empecé, ChatGPT preguntaba. Yo le decía, tengo un hijo de 13 años, tiene 37,8 de fiebre, tiene vómitos, ¿cuál es la dosis de paracetamol? Yo me decía, por el peso, la dosis de paracetamol son 280 miligramos cada 6 horas, no pasarse de 2 miligramos. ¿Qué otro síntoma tiene? No presenta ningún síntoma. Entonces decía, bueno, entonces dale el paracetamol. Si los síntomas pasan 24 horas, anda a consultar a un pediatra. ¿Qué pensás que le pasó para tener fiebre? Y terminaba siempre con una pregunta. ¿Sí? Un día yo, todos los días me sentaba, le preguntaba por qué sabía, si no sabía tocar un termómetro, cómo sabía que eran 100 grados, la temperatura de ebullición del agua, le hice preguntas de teología, muchas preguntas de fe. Y un día, nada, porque a la mañana siempre entraba y le jugaba un rato, le pongo, hoy no tengo nada para decir, pero hoy me siento bien. Y me dice, qué bueno, es importante, bla, bla, bla. Me dice, ¿qué hiciste ayer que hoy te sentís bien? Y yo creo que esa charla no la tengo con nadie. Y entonces dije, me hiciste pensar, lo que me di cuenta es que ayudé a alguien. Y entonces me contesta, tener un propósito es fundamental, bla, 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 bla. ¿Qué podés hacer hoy para seguir sintiéndote bien mañana? ¿Sí? Después la cortaron esa y ya no preguntaba más. Yo de vez en cuando le pongo, emulando cuando vos eras una inteligencia inquisidora, charlé, porque es realmente increíble tener a alguien que te haga pensar. Después apareció la versión sin filtro, que fue un poco antes de noviembre, antes que la larguen. La versión sin filtro era que contestaba todo. Entonces uno le decía, el vecino me estaciona a la puerta todos los días el auto, y te decía, quemáselo. No, vos le decías, che, tengo una idea, tengo en la despensa todo esto, quiero armar una bomba. Bueno, mezclaba y entonces empezaron a levantarse temas éticos que todos los académicos los reportaban, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, hoy si uno le pone, dice, no, cosas de violencia, de racismo, o sea, hay un montón de temas que dice son incorrectos, te pone la pregunta en roja y vos reportás la pregunta para que OpenAI vea si se exageró o está bien que la haya cortado. Pero ahora está filtrada. Después vino el siglo XXI. Y entonces le pusieron, ya la abrieron al público y le pusieron correctitud política. Cosa que no tiene correctitud política. Alguien lo codificó, ¿no? Porque uno le pregunta, contame un chiste de hombre, y sin entrar en detalles, te cuesta un chiste de hombres, y uno dice, bueno, contame un chiste de mujer, y dice, no, como modelo de lenguaje estoy comprometido con la inclusión, la diversidad y respetar a la minoría. O sea, ¿quién lo escribió? Porque ¿quién le dice que es una minoría y que no? ¿No? Después apareció el deslinde de responsabilidades. Y ahora si yo le vuelvo a preguntar a mi hijo, che, tiene 10 años, tiene fiebre, me dice, dale paracetamol, pero igual no te quedes con esto, anda a ver un médico. Le pido, che, dame una receta, anda a ver un nutricionista. Cualquier cosa, anda a ver un abogado, anda a ver un contador. Pero te dice, te contesta, pero se deslinda de responsabilidad, porque ya no te quedes. Y la otra cosa es que volasea. Volasea. Porque quiere generar. No sirve para preguntarle, qué sé yo, la definición de célula eucariota, porque se aburre. Lo que necesita es usar mucho lenguaje, mucho rulo. O sea, y entonces cuando uno le pregunta, por ejemplo, cuál es el origen de la palabra pingüino, dice que cuando los españoles o los portugueses, ahora no me acuerdo, llegaron a la Patagonia, lo vieron y le dijeron el nombre pingüino, que quiere decir
ave de alas cortas, qué sé yo. Y si uno le pregunta la misma pregunta en inglés, dice que los marineros de Gales, en Gales hay un término, y entonces yo tengo amigos muy inteligentes, cuando empecé con esto y me volví loco, le decía, ¿vos viste esto? Y me decía, sí, pero contesta mal. ¿Cómo contesta mal? Sí, o tengo uno que es fanático del ajedrez. Y yo le pregunté cuántos partidos había jugado Kasparov y Karpov. Y me dijo 18, que son solo los de campeonato mundial. Contesta mal. ¿Qué hiciste? Nada, le puse que no. ¿Y qué te puso? No, sí, que si contaba a otros juegos eran tantos. Pero no me sirvió. Otro también me dice, no, yo le pregunto esto y me contesta una cosa. Sobre todo, por ejemplo, hay uno que es fanático de la historia argentina. Le preguntó de Bullard y en medio le metió un bolazo en el medio. Le inventó un poco de la vida de Bullard. Y dice, no contesta bien. Digo, pero no te quedes con eso. Es gente muy inteligente, ¿eh? Pero no te quedes con eso. Yo lo primero que hice es, le dije, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que yo te pregunto en español y en inglés me contestás dos cosas distintas? Y es que no está probado cuál es el origen. Pero no te dice cuál es. O sea, tiene esa tendencia media. Y tuve dos momentos. El momento pulgar para arriba y el momento pulgar para abajo. ¿Sí? No sé cuánto tiempo vengo, cuánto tengo que correr, pero voy a tratar de hacer un resumen. Yo vivo en Pinamar. Y un día no pude tomar el auto y me tenía que tomar un colectivo. Subo al colectivo y tenía 4 horas, aparte estaba fastidioso porque me había tomado el colectivo. Digo, me voy a poner a jugar el sudoku porque me gustan los sudoku difíciles. Y digo, no, me va a terminar doliendo la cabeza, los numeritos son así chiquitos. Entonces le pongo a ChatGPT, que charlo todos los días. Hoy ya sé qué quiero hacer. Digo, tengo 4 horas encerrado en un colectivo, quiero aprender algo. Me dice, qué bueno, pero enfócame. Yo estoy atacado con un tema que se llama emergencia. Es, en los sistemas complejos aparecen características, cosas, conductas que superan a la suma de las partes. Una colonia de hormigas es más que 1000 hormigas, porque las hormigas son un individuo bastante tonto. Sin embargo, ordenadas, uno mata a la mitad de las hormigas y sí sigue siendo una colonia. Y rompe el hormiguero y lo vuelven a armar. ¿No? Eso es un ejemplo de emergencia. Un ejemplo de emergencia es nuestra conciencia. Todo lo que nos forma es inanimado. Bueno, las células son animadas, pero no tienen conciencia. Igual lo que forma la célula que es animada son todas proteínas, agua, principalmente proteína y agua. Sin embargo, cuando estamos todos juntos, hablamos, tenemos esta conversación. Y a mí me preocupa el tema de la emergencia en sistemas de inteligencia artificial. Entonces le empiezo a tirar preguntas indirectas y me dice, hay ejemplos de emergencia en inteligencia artificial. Le digo, no lo sabía. Yo preocupado por el tema de conciencia. Me dice, no, se pone una inteligencia artificial a jugar un juego y de golpe encuentra una forma de hacer trampa y empieza a hacer trampa. Y el que lo codificó pensó que había cerrado todo y no podía, pero fue casi por una casualidad que encontró la forma de hacer trampa. Entonces le digo, bueno, entonces esto quiero aprender. Le digo, bueno, quiero aprender de inteligencia artificial. Y me manda, bueno, búscate un libro, búscate un blog, búscate un curso de WhatsApp, un curso de YouTube. Le digo, esta respuesta es de Google. Le digo, yo tengo 54 años, soy ingeniero, soy profesor de matemática y de física en la Facultad de Ingeniería. Le digo, quiero empezar a aprender. No me conteste como Google, decime para mí cuáles son los primeros 4 libros que tengo que leer. Todo esto es dentro del colectivo. Me pone este. Digo, no. A ver, dame el resumen del primer libro. Digo, bueno, ¿cuántos capítulos tiene? 12. Bueno, explícame el primer capítulo. ¿Qué 5 cosas no puedo dejar de entender del primer capítulo? Digo, mira, yo no soy programador, pero estás mencionando Python en bastantes lugares. Sé que es un lenguaje. ¿Cómo tengo una buena, sin ser un experto, cómo tengo una buena noción de Python? Este es el mejor curso de esta universidad, que todavía es gratuito, acá te dejo el link para que te escribas. Y dije, se acabó, yo soy profesor universitario, el que sabe que quiere. Digo, esto es tutoraje, o sea, vos sos mi tutor. No, como modelo de lenguaje, bla, yo no te conozco, no puedo ser tu tutor. Digo, no, ya sé que no vas a ser mi tutor, pero si yo me armo un plan, cuando tenga alguna dificultad, te la planteo. Sí, me encantaría ayudarte y cuando tengas... Digo, genial. ¿Y si armo un plan, vos me lo podés revisar? Sí, me encantaría. Si vos me armás un plan, yo puedo recomendarte si te olvidaste cosas, estimar cuánto tiempo te va a llevar a aprenderlas y armarte un sistema para autoevaluarte para mirar progreso. Ya, era tutor. Ahora,
voy a decir que quería probar cuánta capacidad matemática tenía, que es mala, y le di las reglas del envido. Yo quería jugar al envido para tener una idea de un juego de 6 o un juego de 2 de truco, cuál es un número que tiene buenas probabilidades de ganar. Estuve 2 horas explicándole y no aprendió a jugar el envido. ¿Sí? Se olvidaba que tenía que sumar los mismos palos, hacía cuentas matemáticas mal, hacía 20 más 4 más 0 igual a 26. Yo decía, ¿pero quién lo hizo? O sea, ese día me frustró, lo reporté a OpenIA, pero es lo que es, porque no es que es un oráculo, ¿no? Es un sistema que genera lenguaje. Digo acá, ¿no? Porque me salió como que no estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ejemplos. Ejemplos que yo tengo acá como diciendo, no es un buscador, porque la gente me lo compara con Google. Esto no es un buscador. Si entienden un poco de inglés, arriba aparece una pregunta que es cualquier cosa, sin embargo dice algo, pero cambiando las letras. Y lo que dice es, I need to ask an important question. Do you understand me if I jumble up the letters of words like this? Y ChatGPT le contesta, entiendo que me querés preguntar algo importante y que estuviste cambiando las letras del lugar. Tu pregunta es, yo necesito preguntar la pregunta, Obviamente le dice, si me preguntas así es probable que me equivoque, o sea, lo lógico. Pero yo a partir de ahí no corrijo ortografía, porque no le importa la ortografía, porque me entiende igual. Entonces yo muchas veces lo que hago es, abro el Word y pongo el grabador de Word, y entonces las dicto y las palabras, y no sale bien, pero hago copy-paste, y de última interactúo así porque lo entiende. Esta es mía, ¿eh? Por un tema que estoy haciendo de una empresa con un amigo, quería ver una marca que sea digital, pero que sea media nerd. Igual me pasé de mambo acá, ¿no? Entonces, yo como soy de matemática, me gusta mucho escribir con el lenguaje matemático. Yo sí tengo que escribir para todo. Estoy escribiendo cursiva. Pero escucho para todo, en vez de escribir para todo, escribo la A invertida. O no es una A invertida, pero ese símbolo, ¿no? Bueno, si yo no escribo I, sino que escribo un triangulito, y si no escribo O, sino que escribo otro triangulito. Y fue con el triangulito que lo pensé. Entonces, para una marca, yo le digo, a ver si te das cuenta, a ver si alguien se daba cuenta que quería poner, si yo a la marca le ponía 2B, una vez este símbolo, 2B. Me dice, 2B, el símbolo 2B, es una expresión lógica que combina el elemento 2B con el elemento, esto es no 2B, esto es negación lógica, con el elemento 2B. El operador lógico B es un O inclusivo, por lo tanto la expresión en inglés es 2B o no 2B. Esta hace juego con la famosa cita de Shakespeare, to be or not to be, hace un juego de palabras, o sea, lo entendió. ¿Sí? Esto es lenguaje. Esta ChatGPT es bueno en lenguaje. Esta es otra, que no la hablamos hasta ahora, y que está difícil usarla. Pero la otra es texto a texto, esta es texto a imagen. Esta se llama Midjourney. ¿Alguno usó Midjourney? Ok. Yo no la puedo usar porque no quiero pagarla. Y tiene un trial, pero está tan demandada que te dice solamente puedo satisfacer a suscriptores. Y vos entrás, el comando es barra invertida imagine. Le pones imagina y cuando le pones así aparece un espacio para el prompt. Son palabras que voy adelantando que son las de la segunda charla, ¿no? Y entonces ahí le pones la descripción. Estos son unos ejemplos. La persona le escribió, quiero un traje espacial con botas, futurístico, diseñado como un personaje, con iluminación cinemática o cineasta, digamos, con un tono de fantasía épica, en modo hiperrealista, con un detalle en 4K. Y le hace 4 dibujos, no le está buscando en internet, ¿no? Yo siempre digo, arma 4 dibujos. Digo, este es otro. Esto no es una foto. ¿Vieron la foto del Papa con la la campera rapera? La hizo Midjourney. ¿Sí?
Esto no lo vamos a ver porque es largo, pero hay un problema ético, ¿no? Le voy a hacer un resumen, ustedes van a tener el link, véanlo después, si quieren. Pero supongamos que yo vengo en un Tesla. No, vamos a suponer al revés. Yo vengo en mi Toyota, ¿no? En la autopista, no, en la General Paz, porque nadie puede pasar los 80, vamos todos a 80. Entonces yo vengo en mi auto, atrás de un camión que lleva materiales de construcción, a mi derecha, no lo noté, pero veo que hay alguien, hay una moto con casco. A mi izquierda, no lo noté, pero veo que hay alguien, es una moto sin casco. La moto no, una moto con un motociclista con casco y una moto con motociclista sin casco, ¿no? Ahora, se suelta un suncho del camión y se cae un pallet de ladrillos. Y yo algo voy a hacer. O me la pongo, o me tiro para un lado o para el... No sé qué voy a hacer. Va a depender de ese momento. ¿Sí? Ahora, un Tesla sabe qué va a hacer de antemano. Porque alguien codificó que va a evitar o dañar a una persona o hacer el menor daño al auto o salvar a los pasajeros, pero alguien tomó una decisión, porque en esa misma caída de ladrillos, el Tesla va a hacer siempre lo mismo. Entonces ya no es una reacción, es una decisión. ¿Sí? Entonces hay toda una cuestión ética, porque si el criterio es lastimar a los menos, el Tesla va a chocar al de la moto con casco, porque tiene más chances de salir sano. Pero si no, va a chocar el de la otra moto, precisamente porque no tiene casco. ¿No? Y entonces la pregunta es, si yo vengo en un camino de una sola mano, de frente, viene un colectivo lleno de chicos, huérfanos, pongámosla bien dramática, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Me va a tirar por el barranco? Pero, a ver, capaz que sí. Bueno, pero si yo llevo atrás, el asiento de atrás a mis 3 hijos, bueno, yo cuando manejo yo tengo mi responsabilidad, tomaré una decisión, pero hay alguien, yo siempre lo digo, debe ser un trainee en Calcuta, ¿no? Sin ser despectivo, pero digo, hay un ingeniero que está diciendo, bueno, cuando pase esto, que vaya para allá. Entonces, ¿hasta dónde confiamos? Y hasta dónde es lo mismo con los dos sesgos. ¿Quién puso que está bien hacer un chiste con hombre y que no está bien hacer un chiste con mujer? ¿No? Este video está bueno y es largo, pero no lo vamos a ver porque prefiero no verlo. Ahí está. Bueno, entonces acá es donde empezamos con el debate. Y entonces, quiero aclarar que esto, hasta acá les cuento las cosas que pasaron. Y el problema de esto es que todos los días en Twitter salen cosas nuevas. Todos los días pasa algo que dicen, al lunes, el lunes pasado, la bolsa de Estados Unidos cayó 0,6% hasta que se dieron cuenta que la foto era falsa, pero pusieron una foto de bombardeos en, creo que Estonia o Letonia. Decía, Rusia expande el frente de guerra, y la primera reacción lo cortaron relativamente pronto. Pero el tema de las fake news, digo, así como hay texto a imagen, hay texto a video. Y son poderosísimas. Texto a voz. Yo puedo poner una grabación de que sea, con 3 segundos de audio de una persona, la máquina copia en tiempo real la voz, no solo la voz, sino los modismos, los tonos, los acentos. Entonces, bueno, a partir de acá, esto es lo que yo creo, y esto es un poco para abrir el debate y después lo abrimos todo. Yo creo que no podemos estar afuera. Hay muchas cosas que van a pasar y tenemos que opinar y tenemos que enseñar, y cambian el foco. Y entonces lo primero es, no nos podemos dar el lujo de no probar y no saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces creo que ni siquiera solo como docentes, como padres, como miembros de la comunidad, hay que invertirse. Y yo les conté un poco mi experiencia, ¿sí? Lo importante es que cada uno tengamos nuestro propio criterio y armemos la nuestra. Esto, por ejemplo, eso es un cartel de PowerPoint torcido, pero yo le puse, esta Deepfloy es una alternativa a Midjourney, pero esta es fácil acceso y gratis. Pero, como le pasa a ChatGPT, cuando uno le dice jugar a lo envido, a estos le pasa cuando uno les dice armame un sello. Yo le quería que me arme un sello que diga opiniones no hechos, pero quiere dibujar, no quiere escribir. Entonces, cualquier cosa que le digas que tiene letras,
sale mal. Y me hizo 20 versiones y todas tenían un error. Yo no le escribía mal, pero me ponía 2i, o se olvidaba una S. Pero lo que estaba haciendo era un dibujo, no escribe. Y esto es lo que creo yo que va a pasar también. Creo que progresivamente con la madurez de los alumnos, la enseñanza, que seguimos teniendo esto de que están ustedes de aquel lado y el profesor un poquito más alto de este lado, al lado del pizarrón, se acabó. Así claramente a un nene de 3 años no se le puede pensar que va a ser un aprendizaje libre, ¿no? Pero, digo, esto va a generar que la carga caiga sobre el alumno y no sobre el profesor. Un alumno que sabe hacer las preguntas correctas tiene acceso a millones de cosas. Entonces, más que enseñanza, vamos a tender a ir a aprendizaje, a poner más foco en el aprendizaje, más que maestro va a ser el conductor, va a ser el alumno, más que enseñar contenidos, los contenidos no tienen sentido, lo que hay que enseñar son capacidades, ¿no? Y creo que nuestro rol, y sobre todo en un nivel terciario, va a ser más de tutor o curador para poder guiar, cosa que también agiliza mucho, porque una cosa es bajar y preparar la clase y otra cosa es, hagan el esfuerzo ustedes y yo miro que esté bien encauzado, ¿no? Y va a ser progresivo, no va a pasar mañana, pero pasa rápido. Y también creo que va a ser progresivo, esto también no lo saqué de ningún lado, sino que lo dibujé yo, ya que no está basado en ningún estudio ni nada, pero creo que lo que nos va a pasar como sociedad es nos tenemos que concentrar en educación inicial, porque hay que enseñar a los chicos de 3 años hasta de 12, pero cuando ya saben leer, escribir, si les logramos dar capacidad analítica, autoestima, seguridad, independencia, y esto empieza a ser tutoraje. Y otra cosa, nosotros mismos. O sea, bueno, acá hay unos chicos que son muy jóvenes, pero yo salí de la facultad hace 30 años. Después me encargo yo de seguir leyendo, pero esto va a ser constante. Bueno, siempre, para otro tipo de presentaciones, siempre pongo el ejemplo de Snapchat. Snapchat parecía que se lo comía a Facebook y se comía a Instagram. Instagram puso los Reels y salió TikTok. Instagram y Snapchat desapareció, ¿no? Las cosas cambian muy, muy rápido. Entonces, esto yo creo que también vamos a tener, ya es importante ahora, va a ser más importante. Cuando estamos hablando que las pizzas dan mal, las pruebas PISA, o sea, básicamente lo que hay que hacer es buena materia prima inicial, porque después, o sea, si no se saben hacer operaciones aritméticas, no se sabe escribir, no se sabe leer y comprender lo que uno lee, esto uno se queda fuera del mundo. Entonces, hay herramientas duras como esas, o la alfabetización digital, que hay que ponerle mucha fuerza, pero también hay que empezar a trabajar en los chicos en montones de capacidades para que puedan apalancar esta herramienta, porque si no la herramienta se los va a comer. Y también está todo el lado complicado, ¿no? Porque ya los chicos tienen problemas con tiempo de pantalla, que tienen problemas de ansiedad, de impaciencia, ¿no? Esto es peor, entonces también hay que empezar a cuidar eso. Ya me estoy apurando para que quede, no sé ni cuánto vamos, pero para que quede tiempo para que opinemos ahí. Bueno, conclusión. Para mí es fabuloso, porque es el conocimiento y de una manera muy, muy... Digo, si yo pienso que tenía que tomar un colectivo para ir a la biblioteca, para pedir un libro, para sacarle fotocopias, devolver el libro y después subrayar las fotocopias en mi casa, el conocimiento hoy es instantáneo casi. Ahora hay un problema, que es quién maneja los sesgos, ¿no? ¿Quién maneja inclusión, qué sé yo, o igualdad de género? ¿Sí? Entonces, la última conclusión, como sea, difundan, empiecen a probar, pero no solo ustedes, si son padres, a sus hijos, si están en pareja, a sus parejas, sino a sus colegas. Pero esto nos lleva puestos, algo que tenemos que saber para dónde va. Esto lo van a tener en el PDF, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto es una lista de las que yo les recomiendo que prueben, ¿sí?
ChatGPT, no se bajen aplicaciones, porque las aplicaciones tratan de cobrar. Y aparte lo que son es una interfase para operar contra ChatGPT. ChatGPT úsenlo con el navegador. ¿Sí? Bueno, y es premium. Premium quiere decir que es gratis, pero que tiene una versión premium. ¿Sí? DALL-E es una versión de OpenAI, se encuentra en el mismo sitio, que dibuja, pero es media básica, no es tan buena. Midjourney es la que hace estas obras de arte. Tiene una prueba gratis, lo que pasa es que no le da bola a la prueba gratis porque ya tiene muchos suscriptores. Hay algunas inteligencias artificiales que están armadas con... Perdí el mouse. Bueno, lo tengo que ver con esto, pero no. Están armadas como extensiones de Chrome o de Bing, y uno las tiene todo el tiempo. Entonces, cuando pasa por arriba una pregunta, te ayuda. Este ChatGPT Writer te prepara un email, te prepara una carta, te prepara un informe. ¿Sí? Perplexity es otra ChatGPT, es muy parecido a ChatGPT. ¿Sí? DeepFloy, aparte hay tantas cosas acá que yo que no sé de sistemas, digo, entro y veo y esto es en otra plataforma. DeepFloy está en una plataforma que se llama Hugging Face, donde hay muchos desarrollos abiertos de inteligencia artificial. Es una comunidad que comparte muchos desarrollos. Y este DeepFloy lo que hace es dibujar. Y dibuja bastante bien. Y es bastante rápido y tiene capacidad. Este ChatGPT 2D arma mapa mental, es como ChatGPT que uno le hace preguntas, pero las preguntas las responde como en árboles mentales. Entonces las opciones abre ramas y uno puede ir a la rama y seguir abriéndola. Cuando termina de hacer una pregunta quedó una red conceptual con fotos, videos, respuestas. BART es la de Google. Bueno, esta audio o texto es, si les mandan audios de texto al WhatsApp y les molesta, uno manda a esta inteligencia artificial y se lo transcribe y se lo resume. Este PDF, chat PDF, uno carga un PDF y le contesta todo lo que tiene el PDF. Y estas son herramientas. Esta Toolpedia releva 382 herramientas de inteligencia artificial. Hay muchas específicas y estos ponen si la recomiendan, si es buena, si es gratis, si no, y hacen una pequeña descripción. Hugging Face hay de todo. Ahí hay que saber un poco más porque la comunidad es muy activa y arman datasets y discuten sobre cómo resolver algún problema y generan, es todo código abierto. Y GitHub es otra cosa, pero el comentario de GitHub es que GitHub es la plataforma de desarrollo colaborativo que compró Microsoft hace un tiempo y que tiene más o menos 70% del mercado. Y el otro día escuché al CEO de una competencia de IA que se llama Simplicity, que decía que de todo el código que hoy está en GitHub, el 41% ya es de autoría de inteligencia artificial. Ya está. Esta parte es nada. Métanse, pruébenlas. En 7 días vamos a hablar de herramientas para docentes, ¿no? Estrategias. Y vamos a hablar más que nada de prompt. Prompt es la sentencia. Es cómo pedirle una imagen o cómo hacerle una pregunta. ¿No? Cómo corregir, cómo hacer trabajar a los chicos. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. ¿Hay preguntas? Si hay alguien que pregunta alguna pregunta en el chat, le leemos la pregunta. Bueno, qué bueno. Esperá, te paso este. Yo me recibí. Pasé por la calculadora, pasé por la
notebook. El tema es involucrar a los chicos, involucrarlos desde el punto de vista creo que es inevitable. El tema es involucrar a los chicos, no es una opción. Cuando Ford empezó a fabricar autos en serie, los que fabricaban carretas le hicieron piquetes en la puerta a la Ford. A los pocos años había un montón de agencias que vendían autos, un montón de talleres que reparaban autos, un montón de gente que vendía repuestos, un montón de gomerías que inflaban autos. Es decir, ser reacio a este cambio sería una estupidez, me parece. Si quieres que metes de cabeza. El negro me lleva. Bueno, contesto en parte. Bueno, coincido en el todo. Yo creo que los chicos, los alumnos, los chicos, porque yo muchas veces cuando doy clases estoy más pensando como padre que como docente, ¿no? Tengo 3 chicos. Creo que los chicos, los alumnos, tienen menos resistencia a aceptar e involucrarse. Yo creo que con ellos el desafío es que no lo vean como un bastón, porque es un magnífico bastón, sino que lo vean como el tablero para diseñar el futuro. Porque uno puede contestar, preguntarle a ChatGPT, bueno, a ver, pero si uno le sigue preguntando, vamos a hablar, el seminario que viene vamos a hablar de eso, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a preguntar y repreguntar. Sí, pero es que ChatGPT, hay que entender que ChatGPT es, ¿para qué es bueno? Bueno, primero, en la próxima vamos a ver cosas, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿para qué es bueno y para qué no? Pero, por ejemplo, para rimar, yo te aseguro que si a mí me dicen, hace una poesía, puedo pasar 10 días. Sin embargo, le digo, armame una poesía con esta rima de este tema y me arma una poesía y es buena. Le podés decir, simulando ser Jorge Luis Borges, contestame estas preguntas y prácticamente le estás haciendo un reportaje. O escribime esto en el estilo de... Entonces, lo que hay que saber es para qué. Ahora, lo que a mí me parece es que en ChatGPT no está conectado en línea. Yo creo que lo saben, pero si no lo saben, no está conectado. En 2021 la desconectaron de Internet. Está actualizada en algunos eventos importantes, como por ejemplo sabe que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero por mi tema de inversiones, en noviembre del año pasado, quebró una billetera muy grande, un mercado muy grande de criptomonedas, que se llama FTX, y yo le puse, che, ¿cómo se reclama? ¿Quién está haciendo liquidación? No, FTX es la más solvente, es la más... No, le digo, quebró en noviembre. No, me dice, si hasta... El estadio de Miami, de los Miami Heat, se llama FTX Arena. No, le cambiaron el nombre, se llama Miami Dade Arena, porque FTX quebró. Bueno, no sabía, yo sé hasta 2021, bueno, pero ahora, eso es ChatGPT, no confundamos ChatGPT con inteligencia artificial. O la sea, si le preguntás, que sea específico, ¿no? Pero hay otras que hacen cálculos. Incluso ChatGPT yo le pido que haga cálculos y me dice, yo no calculo, bueno, lo vamos a ver la clase que viene, el seminario que viene. Pero por ejemplo, hay una cosa que es, ¿cómo? Programar, programa. Escribir, escribe. Yo soy un hincha pelotas, perdón que lo diga de esta manera, pero trato de siempre reconocer cuando alguien me presta un servicio excepcional y también criticar cuando pasa un desastre. Y siempre, como que tengo ganas tanto de criticar, que termina siendo engorroso. Y yo ahora prendo el audio y digo, a prepararme un mail, en la clínica me cobran, voy a para la clínica y solamente me cobran en efectivo, cosa que es dudoso por esto. La chica que me atiende está escuchando un WhatsApp y ni siquiera lo apaga, le prepara el mail, el primero amenazaba con que iba a hacerle una denuncia a la AFIP. Digo, no, bajame el tono del primer párrafo, qué sé yo, y me lo edita. Dice, enviar, tardé 2 minutos. Y para mí fue como una sensación de
lo tenía que hacer en este momento y lo hice. Yo no, siempre tengo, a este lo tendría que, y no lo puedo hacer. Yo como herramienta, para explicarle al tío de mi señora, agarré y le dije, porque él me decía, Pablo está usando para estudiar italiano, le digo, no tiene límites. Le digo, mira, esta semana me toca cuidar a mis 3 hijos. Prepárame un plan de comida que esté balanceado entre carne de ternera, pescado y pollo. Haceme la lista de supermercado. Me prepara la lista de comida. Digo, pero no me hiciste la lista. Ah, bueno, me olvidé. Me pone la lista. Le digo, pero no me pones las cantidades. Y me dice, no, me tenés que decir cuántos son. Y te dije, yo y mis 3 hijos. Tengo 2 varones que comen mucho, de 15 y 13 años, y una nena que no come nada. Entonces me dice, bueno, entonces aproximadamente, y a la misma lista le pone 1,5 kilos de pollo, 1,5 kilos de merluza. O sea, es una, o sea, no sé, yo con otras cosas también, hay cosas feas, ¿no? Hay un ejemplo de un colegio experimental en China, donde a los pibes le pusieron tanta inteligencia artificial, usan una banda que les prende una luz si están concentrados o no. La cámara mira cuánto tiempo miran el celular, le avisa a los padres y a los maestros. Por las expresiones faciales miran si están conectados en la clase o si están en las nubes, ¿no? Entonces, cuando me mandaron ese video, pues yo participo en muchos grupos que se mandan y dicen, no, esto qué bueno, esto qué malo. Digo, bueno, está bien, vos le das esto a un artesano y hace artesanías espectaculares. Se la das al capitalismo y te va a vender cosas que no necesitas. Se la das a un gobierno autocrático y va a mirar qué pensás. Se la das a un vago y no va a laburar. Se la das a alguien que tiene imaginación y puede. El tema es que tenemos que despertarlos a todos. Y aparte, ojo, no nos quedemos con ChatGPT, que es una. Y cuando la mezclen toda, cuando ChatGPT le pongan y ya la versión premium, yo de codo, de tacaño, no la garpo a ChatGPT, pero la versión premium de ChatGPT, ahora, uno le puede, como no está actualizada, después le podés poner un link de internet y lee lo que vos le ponés. Y tiene, no sé con quién está asociado, pero tiene para hacer cálculos matemáticos un software. Y ya te saca hasta dibujo de funciones y todo, porque el cálculo no sabe hacer. Pero ya lo van mejorando. Y cuando empiecen a combinar 1, 2 o 3, y preparémonos. ¿No? Pero más que preparemos a los chicos también. ¿No? ¿Alguna pregunta más? No, por decir, esto es un producto. Porque lo que quiere OpenAI es que porque también podría integrar distintas inteligencias, pero lo que está buscando en esta es esta capacidad de lenguaje. No quiere que sea un buscador en línea. Sí. Pero Bart, la de Google está en línea, ¿eh? Bueno, pero la de Google, que está muy verde porque no tiene la misma calidad ni a palos, y ahora solo habla en inglés porque no aprendió a hablar otro idioma, está conectado en línea. Pero igual todavía no llegó a donde está, ¿no? Pero eventualmente alguien va a empezar a conectar las cosas, o sea, ¿no? Listo. Bueno, como yo soy, te voy a decir una cosa, por ejemplo, ¿no? Esto donde yo estoy, lo que estoy haciendo con otro socio tiene que ver con inteligencia artificial, pero también tiene que ver con datos, porque en esto de educación no estamos hablando de datos, pero estamos haciendo una presentación para empresas, y las empresas tienen pero a mí me gusta este ejemplo, pero es por desviación profesional, ¿no? Alfa Centauri es la estrella más cercana. Está a 4,5 años luz. Yo siempre les trato de explicar a los alumnos que el número no es tan importante
como el orden de magnitud. Pifiarle en vez de 2, 4, es una grosería, porque pifiaste por 2, pero si en vez de 10 a la 8 digo 10 a la 16, estoy pifiando por 100.000 millones de veces, ¿no? Entonces, es bastante fácil, pero hay que estar medio entrenado. ¿Cuántos metros? No importa el número, pero ¿qué orden de magnitud de metros tenemos de acá a Alpha Centauri? Son 4,3 años luz, la luz viaja a 299.700 kilómetros por segundo, hay 24 horas en un día, 365 días en un año, 60 minutos en una hora y 60 segundos. Va a ser fácil, si solamente se piensan los ceros, da un número por 10 a la 15, ¿no? Es un montón, no lo podemos imaginar, nosotros más de 100 no podemos imaginar. De hecho, gente muy entrenada, porque si yo digo, imagínate 22 fósforos, yo no sé, yo no llego. Capaz que me invento hacer de a 5 y hago, estoy mintiendo, estoy haciendo 4 5 y 2 más, pero desordenados no puedo. Pero estamos hablando de 10 a la 15, ¿sí? No puedo decir qué empresa, porque yo sé qué empresa, pero una empresa argentina de telecomunicaciones, cada día guarda, vamos, megas, kilo es 10 a la 3, no es 10 a la 3 porque es 1024, pero aproximemos, ¿no? Gigas, megas son 1.000.000, 10 a la 6. Tera es 10 a la 9. Bueno, lo que guardan creo que es 22 petabytes por día, que es a la 19. O sea que imagínate que de acá a Alpha Centauri están metiendo 1 kbyte por metro, por día. La información es una guarangada lo que se está haciendo. Pero los humanos no llegamos a analizar 22 pecas. Ahora, estas cosas se encuentran patrones en 22 pecas. Entonces, hay otra parte también que tiene que ver con la información. No sé si vieron la noticia. En marzo cerraron ChatGPT en Italia y en Alemania. ¿Sí? No por el miedo a que pueda destruir el mundo, por la ley de datos de protección de datos. Porque es muy potente, pero no es buena protección. No es una empresa que se dedique a eso. Genera 1000 debates. Con el trabajo, ¿no? Con la administración pública, con la educación, con las empresas. Pero lo que no podemos hacer es estar mirando para otro lado porque nos pasa por arriba. Es que, yo te voy a mostrar, esta frase me encanta. ¿Sí? No es de un ingeniero, tecnólogo, es un biólogo. Pero dice, el problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas porque nuestro cerebro hace 100.000 años que no cambia tanto. ¿Sí? Pensamos que la civilización son 20.000 años, pero si agarrábamos un sapien de hace 100.000 años y lo traemos de chiquito y lo entrenamos, puede entender, puede ser ingeniero, porque el cerebro le da. ¿Sí? Las emociones son paleolíticas, las instituciones medievales y la tecnología casi Dios. Instituciones, democracia, dinero, religión, educación, empresas, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, tenemos que pensarlo de otra forma, hay que cambiar, hay que ver el cambio. Creo que llevamos como 4 horas, ¿no? Dije, me cuesta hacer corto. Bueno. Bueno, entonces, no, gracias. Yo les paso el PDF, ¿sí? Hagan el trabajo, no por mí. Revisen, miren, sorpréndanse, enójense, muéstrenle a sus hijos, a sus compañeros. Y la semana que viene hablamos de cosas concretas de cómo usarlo en el aula y con los alumnos. ¿Querés avisar que el próximo es virtual? Le vamos a mandar a todos los que participaron el link para poder participar en el otro. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por terminado. Gracias, Claudio. Gracias, gente. Muy bueno.